Vamos a ver ahora la entrevista que le hiciéramos a la doctora Victoria Rosner. Ella es la coordinadora del área de investigación de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Colonia Benítez. Ella tocó el tema, más allá de la problemática general o macro problemática, ella puntualmente habló más sobre de tranqueras para adentro, sobre la situación del productor que se encuentra día a día con las distintas categorías, con el rodeo de cría, la reposición, los terneros. Escuchémosla. Un poco, bueno, diferenciando los rodeos, no es lo mismo tener ciclo completo que tener solamente rodeo de cría, pero hace unos días justamente nos pidieron elaborar un informe de situación de la sequía por INTA y entonces ahí hicimos un relevamiento con distintos productores medianos y medianos a chicos, y la situación actual es que están en una etapa que viene de seca ya desde el invierno en pleno servicio. Entonces la situación en este momento es que muchos productores están alargando el servicio, o sea, están dejando más tiempo el servicio con toros para obtener un poco de mejores índices de preñez ahora en 2023, esa es una parte. Y por otra parte también están evaluando el tema de cómo los animales, sobre todo los vientres, están con menores condiciones corporales debido a la escasez de alimento, evaluando si se hace una suplementación, si se alquila más campo o si por el contrario deciden quedarse con un rodeo más chico, o sea, reducir la cantidad de vientres e ir descartando los más improductivos, como siempre mencionamos. Por ahí un poco pensando, estamos ya prácticamente en febrero, entonces las tareas de rodeo general de manejo que se pueden hacer ahora es ir organizando y previendo movimientos. Sobre todo pensando en predios que tienen poca agua, que quedan a varios kilómetros y que son caminatas largas para los animales, ir previendo los movimientos para ir acompañando lo que nos viene por delante. Por delante en marzo tenemos la vacunación de aftosa del rodeo total, entonces hay que ir previendo el tema de los movimientos que se van a hacer, los terneros que se van a tener que vacunar. Si uno piensa vender terneros temprano, entre febrero y marzo, ver si lo va a vender antes o después de que comience la campaña de vacunación, justamente para ir anticipándose y hacer la menor cantidad de movimientos posible, porque esto es estresante para los animales y todos los movimientos llevan a que los animales en esas recorridas, digamos, coman menos o tengan menos acceso al potrero. Entonces, eso es una parte. Y en la parte de más de ciclo completo en general, lo que no se vendió, digamos, antes de fines del 2022, se está previendo ya para más adelante, porque en este momento, con el poco rebrote de pasto y con la condición climática que continúa, los animales no están, en la mayoría de los productores a los que hemos encuestado, no tienen animales que tengan condición corporal de gordo como para vender, entonces están viendo la situación, como te decía, o de mover animales a otros campos o de ver la forma de que sigan engordando, digamos, para más adelante en lo que viene el 2023. En el caso donde vos comentás que el productor está dejando más tiempo el toro para ver si puede llegar a tener más preñeces, ¿siguen los toros en los potreros? ¿No se juntaría con el servicio de otoño? Y ahí, por ejemplo, tenemos una situación que ya se viene repitiendo desde el 2020, que los servicios se vienen atrasando. En vez de comenzar en septiembre, como comenzaban en muchos casos, se van corriendo a octubre, a noviembre, y eso hace que se corran. En vez de terminar en enero, probablemente vayan a febrero. Y ahí se puede llegar a superponer con el servicio de otoño, sobre todo si se hace servicio de vaquillas. Y ahí el tema va a ser la condición corporal del toro. No tienen descanso entre un servicio y otro, y ahí va a haber que analizar, cada productor va a tener que analizar, según la cantidad de toros y de vientres que tenga, si le conviene dar un corte al servicio ahora y terminar un servicio de verano largo, como como la mayoría venimos viendo, o prolongar el servicio y no dar un servicio otoño esperando las lluvias. Si esto obviamente llueve y se revierte, se cambiará la decisión. Y a nivel de porcentaje de terneros logrados, ese servicio largo, ¿cómo afecta? Y en realidad lo que hace el servicio, o sea, prolongar el servicio hace que queden más vientres preñados y por lo tanto uno va a obtener terneros, pero más tardíos. O sea, en vez de tener los nacimientos concentrados en julio, agosto, septiembre del 2023, se le van a ir alargando los partos y eso le va a complicar, pero todo esto es especulación a tener una buena primavera y que esta primavera 2023 haya un poco más de condiciones beneficiosas, digamos, para los vientres, y esos terneros, por más que nazcan más tarde, sí sean terneros logrados que se puedan vender. Siempre nosotros, sobre todo cuando estudiábamos, era a rajatabla el servicio de 3 meses y una vez que lograbas el servicio de 3 meses, porque en aquella época eran servicios
continuos, Sí. no volver. Y no estamos volviendo un poco a una especie de un servicio semicontinuo. ¿Después se va a poder volver al estacionado? No, el tema es que hay que darle, o sea, cada productor, cada propietario va a tener que tomar una decisión. Hay algunos que comenzaron el servicio en octubre y hay otros rodeos de otros establecimientos de nuestra zona que en vez de comenzar en octubre porque no estaban las condiciones dadas, ya directamente lo comenzaron en noviembre. Entonces no es que lo están alargando demasiado, sino que lo mueven al servicio de un mes para el siguiente. Y con respecto, indudablemente al achicarse el campo, porque una seca te achica el campo, se juntan las categorías. ¿Cómo tendría que ser el criterio? Bueno, ahí básicamente habría que separar todo lo que es rodeo de vientres y toros, digamos, todo lo que es adulto que está en servicio y que tiene una situación de manejo y rotación y demás, y de patologías o posibles enfermedades o posibles requerimientos nutricionales distintos, todo lo que es vaca y toro básicamente, o las vaquillas que entraron al servicio por un lado, y todo lo que es terneros y recrías, ya sean novillitos, vaquillitas, terneros que se destetaron o si se hace un destete anticipado, por otro lado. O sea, todas las categorías menores de 2 años quedarían en un potrero, digamos, y el resto de las categorías mayores en otro. Por lo menos esa división para uno mantener la recría por un lado, con los requerimientos propios de la recría, ya sea también nutricionales como sanitarios, y todo lo que es adultos por otro lado, que tiene otro régimen tanto sanitario como nutricional. Rodeo Vet, brindamos soluciones al productor ganadero con un servicio veterinario confiable. Aceptamos Mercado Pago y tarjeta tuya Pyme Rural. Haz tu pedido por WhatsApp 3624 61 23 71. Finalizando la entrevista a la doctora Victoria Rosner, ella habla sobre 3 puntos. 1, el plan sanitario que hay que ajustar debido al déficit hídrico. 2, el manejo nutricional. Y 3, el actual nivel de preñez que hay en la zona de Colonia Benítez. Indudablemente, todas estas situaciones, ya sea por seca o ya sea por exceso hídrico, que también lo sufrimos, produce estrés en los animales. ¿Cuál sería el ajuste del plan sanitario? Bien, un poco va a sonar repetitivo porque ante la consulta les digo lo mismo. Lo que hay que hacer es estar siempre a tiempo. Entonces hay que revisar, ver las tareas que nos faltan. Por ejemplo, estamos, como te decía, casi pisando febrero o iniciando febrero. Entonces, ¿qué nos toca en febrero? Hay que prepararse para el futuro destete. Por más que sea en marzo, hay que hacer vacuna de todo lo que se va a destetar, las policlostridiales, vacuna de carbúnculo a todo el rodeo general, y eso se puede aprovechar para hacer, como te decía, con los movimientos de aftosa. Entonces, en un movimiento uno hace 2 o 3 maniobras, no más de eso. Después, si uno decide quedarse con los terneros, los va a destetar, pero los va a retener en el campo o va a retener las hembras, además de ese plan de vacunas inicial, hay que empezar en desparasitar solamente a esa recría que va a quedar en el campo. Sin olvidarse, o sea, el control mínimo es vacunas básicas, antiparasitario interno, y ver si tienen o no problemas de garrapatas, por ejemplo, que en febrero seguramente hay algunos establecimientos que lo tienen, más allá que estamos en sequía, entre febrero y marzo se espera un pequeño piquito de garrapatas, entonces en ese momento determinar si va a necesitar o no un tratamiento específico, un productor en particular, no la mayoría. Correcto. Y con respecto a lo nutricional. Con respecto a lo nutricional, era lo que te decía antes, lo importante es mantener la recría por separado del grupo de animales adultos. En cuanto a no soy especialista en nutrición, yo me dedico a sanidad, pero en cuanto a lo nutricional también vale mucho la recomendación de planificar. Si tengo un destete de 100 terneros para hacer un número redondo, bueno, tengo 50 machos, 50 hembras. Si voy a vender los terneros, listo, desteto y vendo, para no tener que gastar en la alimentación de esos terneros. O sea, programo el destete al momento de la venta directamente y que se queden con las madres. Y si me voy a quedar con la recría de hembras, ver si me quedo con las 50 o ya selecciono con las que me voy a quedar según la reposición que tengo. Probablemente me pueda desprender. En una situación crítica como esta es mejor desprenderse de una ternera que sé que no voy a poder no voy a poder tener el costo del alimento. Prefiero desprenderme de una buena ternera y ganar ese dinero para después reinvertirlo en la alimentación de las terneras que sí me quedo. Y hay que pensar ya ahora, entre febrero y marzo, en ver cómo programar la suplementación invernal. En esta situación de estrés y en el periodo de servicio como estamos,
¿Tenés comentarios por parte de los productores qué fue mejor, si el servicio o qué está haciendo mejor, si el servicio directo con el toro o la inseminación artificial? Bien, por lo menos en los que hemos consultado nosotros, directamente la mayoría trabaja con servicio natural, solamente hace IATF o inseminación a tiempo fijo en las vaquillas y no en el rodeo general. Correcto. Probablemente por los costos también y por la condición baja por ahí de las madres, entonces no les convenía y todos fueron la mayoría fue a servicio con toros. Y te decía que el fenómeno se viene repitiendo ya hace 2 años, que corrieron casi un mes prácticamente, el servicio está más retrasado que antes y les ha funcionado. Lo que sí también esperan índices de preñez menores que en años anteriores, teniendo en cuenta la sequía y la restricción que tenemos. ¿Cuál es el índice de preñez promedio para la zona de influencia de la estación? Y depende del tipo de productor y de la tecnificación del productor, pero los índices de preñez varían desde un 65-70% en un productor que no invierte en mucha tecnología, hasta preñeces, por ejemplo, en algunos campos de punta del 92%, 90-92%, que han obtenido buenos índices de preñez, aún con la sequía, pero por ahí lo que más les cuesta es después esos terneros mantenerlos en el tiempo. Correcto. Y ese productor del 60-65% de preñez, ¿qué tecnología tiene que utilizar como para pegar 1 o 2 saltos para llegar por lo menos a 80? Bien, y ahí estaba lo que decía al comienzo de lo sintetizo en ordenamiento del rodeo. Desprenderse de los animales viejos, los animales con problemas de patas, con problemas de ubre, animales que no quedaron preñados por segundo año por ahí, o que tienen muy baja condición corporal y no quedan preñados en este servicio. O sea, lo que habría que hacer es reducir tal vez el rodeo, pero quedarse con el rodeo productivo, porque yo no estoy achicando el rodeo en cuanto a productividad, solamente achico en cantidad de cabezas, pero me quedan los vientres que son realmente productivos y que todos los años se preñan y que todos los años me arrojan un ternero como para poder yo venderlo en la época de la zafra. Como conclusión, ¿qué le podés decir al productor? Como conclusión, por ahí la mejor recomendación que le podemos dar es ir preparándose lo mejor posible, cada uno dentro de sus posibilidades, preparándose para lo que va a venir, para los próximos 3 meses, ir planificando qué es lo que tengo que hacer para llegar bien a marzo-abril. En marzo-abril tengo que planificar el destete, con cuántos animales me voy a quedar, si voy a vender o descartar vientres, si los voy a retener para engordar y obtener un mejor precio, que es algo válido, e ir pensando si voy a suplementar, con qué billetera o con qué bolsillo cuento para ver con qué me conviene suplementar esos animales, a qué nivel voy a alcanzar, con qué insumos, y para eso estamos. Cuando tienen alguna de estas cuestiones o consultas puntuales, que se acerquen tanto a nosotros como a cualquier profesional privado o particular con estas cuestiones puntuales. Bueno, a ver, yo cuento con tal disponibilidad de pasto, tengo una pastura, no tengo una pastura, para ir adecuando los manejos a lo que uno cuenta en el campo. Yendo al tema de los contactos, aquel productor que no pueda venir, ¿hay algún correo electrónico o algún teléfono de contacto? Está la página en internet de INTA Colonia Benítez, donde están los contactos de la mayoría de los especialistas y está un contacto general. También está la página de Facebook, que ahí pueden entrar y escriben un mensaje y enseguida derivan, digamos, depende de la consulta puntual. Por ejemplo, no sé, necesito asesoramiento sobre pasturas. Se deriva al ingeniero que responderá a esa cuestión. Y otra cosa importante, por ahí aprovecho para acotar, debido a la falta de forraje y a la sequía que tenemos, algo muy importante es monitorear los rodeos. O sea, pegar una recorrida, ver qué están comiendo los animales. Como hay muy poco pasto, estamos en una época donde es muy posible la intoxicación vegetal, o que se coman algo que habitualmente no comen y que los animales se intoxiquen. Entonces, para evitar por ahí mortandades o varios animales enfermos juntos, pegar una recorrida, ver qué están comiendo, ver con qué cuenta en el potrero donde están, para ir anticipándose, ver si esos animales pueden seguir comiendo ahí, va a haber que moverlos, hay posibilidad de una planta tóxica o no y demás. Vamos a compartir una pausa con ustedes. Al volver, vamos a estar viendo la entrevista que se le hiciera días pasados al licenciado en Administración Rural Martín Espada.